Buenos días, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Esta es una clase más de letras de la Academia Virtual Buenaventura. Sean todos bienvenidos y esperamos que esta clase el día de hoy les sea de mucho provecho. Buen día, Brian, y buen día a todos los que nos están escuchando. Bien, entonces, sin más dilación, vamos a entrar en el tema que nos corresponde el día de hoy. Vamos a presentar nuestra pantalla. Ok, abrimos, como es usual, nuestro Jamboard. Ajá, para las posibles anotaciones que vengan en esta clase. Y, a ver, ya. Y bueno, hoy vamos a trabajar de manera más directa con esta separata que se ha preparado para ustedes el día de hoy. Hoy, como es miércoles y nos corresponde trabajar con la asignatura de habilidad verbal, de razonamiento verbal, entonces hoy nos vamos a enfocar en la tercera parte del tema de comprensión de textos. A ver, para hacer un breve repaso de lo que hemos venido aprendiendo. En el primer tema de comprensión de textos, pues aprendimos algunas generalidades, también aprendimos lo que era el título, el tema y la idea principal. En la clase anterior nos enfocamos sobre todo en reconocer los tipos de textos en base a dos criterios. El criterio de la ubicación de la idea principal. Hay textos, esto lo tengo por aquí en el Jam, miren. A ver, un ratito, para hacer ese repaso solamente muy, muy breve. ¿Dónde estás? Ahí vamos. Aquí, en comprensión de textos 2. La semana pasada les decía que aprendimos esto, ¿no? Que los textos pueden dividirse de acuerdo a la ubicación de su idea principal. Entonces, si un texto tiene la idea principal al inicio, pues se llamará analizante. Si tiene la idea principal al final, será sintetizante. Si está al medio, analizante sintetizante. Y si está tanto al inicio como al final, se llamará texto encuadrado. Ahora, más allá de saber dónde está la idea principal, lo interesante de esto es saber cómo se va desarrollando el discurso de acuerdo a este orden. O sea, cuando en un texto yo doy la idea principal, o sea, la esencia de lo que quiero decir al inicio, pues muy probablemente es porque yo desde el inicio quiero enganchar a mi lector, quiero declarar lo que voy a decir y luego voy a comenzar a desarrollar las ideas con más detenimiento. Por ejemplo, en algún texto argumentativo, si se está discutiendo acerca de, a ver, un tema recurrente, la pena de muerte para los abusadores de niños, por decir algo, ¿no? Entonces, la idea principal de un texto puede ser, yo creo que todos los abusadores de niños deberían tener cadena perpetua. Ya, entonces, esa puede ser tu idea principal. La pones al inicio y entonces tu texto se convierte en analizante, porque una vez que tú dices esa idea principal, en todo el resto del texto te vas a dedicar a analizar aquello que ya dijiste. Entonces, ahí tu texto tiene un orden, tiene una estructura. Es como decir, yo opino así y te voy a explicar por qué. Entonces, analizo la idea que enuncié al principio. Por otro lado, tienes los textos sintetizantes, en donde, al revés, la idea principal más bien va a estar al final. Estos textos pueden tener un ritmo más bien más lento que el anterior. El otro va más al grano, la idea y lo que desarrolla. En cambio, en un texto sintetizante, primero comienzas a dar una serie de ideas, de datos, de contexto, para que utilizando toda esa información, al final ya puedas decir con claridad cuál es la idea principal que querías abordar en tu texto. Hay un tipo de texto que es, digamos, mixto, ¿no? O sea, porque no pone la idea principal ni al inicio ni al final, sino que la pone al medio. Entonces, ese tipo de texto combina los dos recursos. Empiezas dando pistas, luego das la idea principal al medio del texto y luego de eso comienzas a analizar nuevamente lo que ya venías diciendo. O sea, es un texto que tiene el proceso de análisis y de síntesis combinado en uno solo. ¿Ok? Ok. Y finalmente tenemos el tipo de texto encuadrado.
En el tipo de texto encuadrado, lo que tenemos es la repetición de la idea principal al inicio y al final. Em, en realidad, esto generalmente es, o sea, funciona igual que un texto analizante, solamente que se reitera, se repite, se vuelve a enfatizar la idea principal al final. Pero en cuanto a lectura, es muy, muy parecido al texto analizante. Ok, entonces, eso lo vimos la semana pasada. También vimos que los tipos de texto que tradicionalmente se ubican en un examen de admisión son el tipo de texto, o sea, de acuerdo a su temática, son tres, ¿no? Los textos humanísticos o de letras, que son textos que, por ejemplo, contienen cuentos, novelas o contienen crítica de arte de alguna manera, hablan de una pintura, de una canción, de un cuadro, de lo que fuese, una escultura. Em, Mientras que por otro lado está el tipo de texto, llámese científico, ¿no? Es el tipo de texto en el que uno encuentra pues descripciones de animales, hablan de algunas tribus alejadas, por ejemplo, nos hablan de algún rasgo de la Tierra, de su geografía, N temas, pero siempre ligados a la ciencia. Y finalmente está el tipo de texto filosófico, en el que se nos habla de cuestiones un poco más reflexivas, ¿no? Acerca del significado de la vida, de alguna idea en particular, de algún filósofo, Platón, Kierkegaard, Marx, etcétera, ¿no? Entonces, usualmente este tipo de texto tiene una dificultad variada. Los textos artísticos suelen ser los más sencillos, los textos científicos suelen tener dificultad media y los más difíciles de interpretar, de traducir, pues son los textos filosóficos. Explicábamos la clase pasada que estos textos filosóficos suelen tener mucha dificultad, sobre todo a nivel conceptual, y a nivel también de vocabulario. O sea, los filósofos muchas veces terminan creando, inventando o enriqueciendo el idioma, el lenguaje con nuevas definiciones y conceptos. Entonces, una palabra muy común para un filósofo puede tener un significado muy restrictivo. Entonces, al ser esto de esta manera, es que comprender un texto filosófico es bastante complicado. Y de hecho, así nomás la gente no lee filosofía. O sea, leemos, a veces los que nos gusta leer, leemos literatura y arte, pues para entretenernos, para sentirnos vivos, para divertirnos. Y generalmente los textos científicos se leen para estar informados, a veces por curiosidad. Pero, por ejemplo, ahora leer pues los análisis respecto al estado del COVID-19 es un asunto, digamos, o sea, importante de supervivencia. Leer textos informativos, científicos, sobre cómo cuidarnos, etcétera, pues es casi obligatorio. Pero los textos filosóficos no suelen ser seguidos por muchas personas. De hecho, si alguna vez van a cualquier librería, fíjense en sus estantes y verán que hay un montón de novelas, un montón de cuentos, cómics, etcétera, pero filosofía, nada o casi nada. Un estante chiquito de repente, ¿no? Y de cada libro un ejemplar, dos ejemplares, ¿no? No son grandes vendedores los libros de filosofía. Y eso pues, por su dificultad, porque no son libros considerados como entretenidos, etcétera. Entonces, bueno, cuando una universidad incluye un texto filosófico, suele tener un nivel de dificultad grande por este motivo, ¿no? Ok, entonces, eso es lo que hemos visto en las últimas clases respecto a comprensión de textos. Ahora, ¿qué corresponde ver el día de hoy? Hoy nos enfocaremos sobre todo en analizar y revisar los tipos de pregunta de los textos. Vamos a hacerle una rotación. Ahí está, para que lo veas más clarito. Ahí está. Los textos. Profe, una pregunta. Dime, Brian. En el texto La caverna de Platón, ¿sería un texto filosófico? O sea, aunque, o sea, el tema es filosófico, ¿no? Pero, o sea, o sea, no es, su composición no es como un esto, pues, como un,
como un texto filosófico, o sea, es un poco simple. Ya te entiendo. Sí, muy buena pregunta, Brian. Em, el texto La caverna de Platón no es un texto independiente. Es un texto que forma parte de uno de los diálogos de Platón que se llama El banquete. Entonces, es una combinación de cosas. A ver, vamos desde el principio. Los diálogos de Platón se llaman así porque justamente involucran a Sócrates como personaje explicándole las cosas a algunos amigos o filósofos de la época. O sea, Platón se inventa, aunque claro, él fue su discípulo, ¿no? Pero digamos que se inventa en el papel a un Sócrates y lo usa como un personaje para explicar cosas. Entonces él pone a Sócrates a hablar con, pues con Fenón, con Critón, con un montón de personajes de la época. Y lo que hace Sócrates es comenzar a hacerlos pensar en distintas cosas. O sea, por ejemplo, venía un personaje que era poeta. A Sócrates en parte lo matan por eso, por espeso. ¿A qué me refiero? Sócrates tenía la misión de demostrarle a todo el mundo su ignorancia y de ayudarlos a descubrir su propio conocimiento. Entonces Sócrates, por ejemplo, iba con un poeta y le decía, oye, tú eres poeta, ¿no? Sí, ya, entonces si tú eres poeta, sabes lo que es la poesía, ¿cierto? Claro, le decía el otro. A ver, dime qué es la poesía. Y el poeta le decía cualquier cosa, ¿no? O sea, le decía, bueno, mira, poesía es, no sé, pues crear belleza, hablar acerca de lo bello. Y Sócrates le dice, ah, ya está bien. ¿Y para ti qué es lo bello? Por ejemplo, una mujer es bella y una flor es bella, ¿cierto? Ya, entonces, si yo hablo de una flor, siempre estaré haciendo poesía. Claro, porque ya, pero ¿y los científicos no hablan también de la flor? Entonces, le hacía tantas preguntas que al final el poeta se veía obligado a decir, yo no sé. O sea, al final, ¿sabes qué es Sócrates? Ya, está bien, lo acepto. Yo soy poeta, pero no sé qué es la poesía. Y una vez que declaraban su ignorancia, lo que hacía, eso se llamaba la ironía, o sea, hacer preguntas, o sea, haciéndote el que yo no sé nada, te hago preguntas para que tú descubras que no sabes nada. Y luego pasaba a un interrogatorio diferente, en donde le hacía preguntas con pistas para ayudarles a descubrir sus propias verdades. Y a esa segunda parte de su método, del llamado método socrático, se le llamaba la mayéutica, este proceso de preguntas para ayudarte a descubrir la verdad. Sócrates se consideraba un partero de las ideas, porque su mamá era una partera de niños. Entonces, así se ganaba la vida. Entonces Sócrates decía, yo voy a ser un partero de las ideas. Bueno, me he ido un poco por las ramas. Volviendo a tu pregunta, en el banquete de Platón, dentro de esta dinámica de diálogos que tienen todos los diálogos de Platón, este, no me acuerdo muy bien, pero era más o menos que Sócrates quería decirle a las personas cómo era, quería hacerlos pensar en cómo era la realidad, cómo eran las cosas en verdad. Entonces, lo que hace como parte de su diálogo es contar una historia. El banquete es una historia, o sea, es un texto, esa parte del diálogo es un texto narrativo. Se está contando un cuentito a modo de parábola o a modo de, si se quiere, como de anécdota o leyenda, ¿no? Entonces tiene un tono así, ¿no? Esta historia que Sócrates le hace imaginar a la gente de los hombres que están dentro de la caverna y frente a la fogata y ven pasar las sombras, etcétera. Entonces, ahí lo que podemos decir es que ese texto como estructura es un texto narrativo, pero es un texto narrativo que aborda un tema filosófico. No es un texto filosófico propiamente dicho, porque como se explicaba, los textos filosóficos lo que hacen es desarrollar las ideas, tratar acerca de las ideas. O sea, esa historia es la que le da el pie a Sócrates para comenzar a hablar acerca de la realidad y del mundo de las ideas, ¿no? Del hiperuránio que él le llamaba. Pero entonces, la caverna como tal no es el texto filosófico, sino es como que el previo, la antesala al texto filosófico. Y lo hace muy bien porque es un texto, de hecho, creo que es lo que más se conoce de Platón en el mundo.
casi todos lo recuerdan por esa pequeña historia, ¿no? No sé si con eso respondemos a tu pregunta, amigo Brian. Brian, ¿estás ahí? Sí, profe, sí. Ya, bacán. Muy bien, entonces, avanzando con lo del día de hoy. Decíamos que hoy nos vamos a enfocar dentro de estos textos en los tipos de preguntas que existen, ¿no? Justamente en los exámenes de admisión nos ponen textos para medir nuestro nivel de comprensión de lectura. Entonces, como las universidades, siempre lo hemos dicho, no quieren que ingreses, quieren que no ingreses. Entonces te van a poner textos de distinta dificultad y te pueden incluir a veces preguntas extrañas, preguntas tramposas, o te pueden preguntar incluso 2 veces más o menos la misma cosa, pero con palabras cambiadas. Entonces, si yo voy a pasar por una evaluación, pues entonces es importante conocer bien cómo es el instrumento con el que yo voy a ser evaluado. Entonces, en este caso, el instrumento con el que me van a evaluar, son justamente las preguntas de alternativa múltiple. Y estas preguntas pueden tener distinta naturaleza. Como puedes ver aquí en el cuadro, tenemos por un lado las llamadas preguntas de interpretación, ¿ok? Y estas preguntas de interpretación se dividen en si te preguntan por la idea principal del texto o si te preguntan por la idea, por alguna de las ideas secundarias del texto. Em, Sobre esto hay que decir que se llaman preguntas de interpretación porque justamente lo que tú tienes que responder en todos los casos se desprende del texto mismo. No requieren que hagas, o sea, no requieren que salgas del texto para responderlas. Todo está en la interpretación de aquello que tú has leído. Por otro lado, las preguntas de extrapolación, que son las que tenemos por aquí hacia la derecha, son preguntas en las que para ser respondidas tienes que negar alguno de los supuestos del texto o tienes que salir del texto. O sea, por ejemplo, una pregunta de extrapolación de un texto conocido es, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si, no? Cualquier pregunta que empiece así es una pregunta de condición supuesta. ¿Qué hubiera pasado si el lobo lograba ingresar a la casa del primer cerdito? ¿Qué hubiera pasado si la Bella Durmiente no despertaba con el beso del príncipe? ¿Qué hubiera pasado si Manco Cápac no hundía la varita dentro de Cusco, ¿no? De la tierra de Cusco? Entonces, para yo responder esa pregunta, tengo que, basado en el texto sí, pero tengo que acudir a cierta imaginación, ¿no? O sea, tengo que ponerme en un lugar distinto del lugar al que me llevó la lectura para poder responder a esa pregunta. Por otro lado, las preguntas por negación, te decía, ¿no? Son aquellas que niegan alguna premisa del texto. Digamos que, por ejemplo, estamos leyendo un texto contra el consumo de tabaco, contra el acto de fumar, ¿no? Entonces es un texto analizante. En el inicio me indica que o sea, el autor me dice, fumar es dañino para la salud y nadie debería hacerlo. Ok. Y luego de eso comienza a darme las ideas de por qué, por qué, por qué, por qué. Una de las ideas es que fumar produce cáncer de pulmón. Entonces, una pregunta por negación podría ser, si la premisa de que fumar produjese cáncer de pulmón fuese falsa, entonces podríamos afirmar que, 2 puntos, y te ponen ahí las opciones. ¿De acuerdo? Otra manera de preguntarlo, si fuese falso, ¿no? O si negamos que fumar produce cáncer de pulmón, entonces 2 puntos y las alternativas, ¿no? Entonces, una posible respuesta podría ser, entonces, fumar sería menos peligroso de lo que se cree, ¿no? Entonces, estos son los dos grandes bloques de preguntas, las de interpretación
aquellas que se responden solamente con el texto, y las de extrapolación, en donde para responderlas tengo que salirme un poquito del texto, tengo que ir más allá del texto. Entonces, estas preguntas de interpretación decíamos que son de dos tipos, ¿no? Las generales, si es que me preguntan por la idea principal, aquí están, mira. Idea principal, me piden el tema, me piden el título. ¿Cómo titularías este texto? Estamos acá. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tema principal? O también a veces les gusta mucho usar la palabra medular. ¿Cuál es la idea medular del texto? O medularmente este texto trata acerca de, ¿no? Ahora lo vamos a ver en el material. Ok, entonces si me piden idea principal, tema o título, es una pregunta de generalidad. Si me piden responder algo acerca de las ideas secundarias, estamos entonces a particularidad. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que me están hablando acerca de la independencia del Perú y en algún momento mencionan que se dio en el año de 1821. Entonces, me podrían preguntar, ¿y en qué momento se dio la independencia del Perú? Obviamente ya sabemos cuál es la respuesta. Entonces, el año de promulgación de la independencia no es lo más importante de la independencia misma. Entonces, en ese caso me estarían preguntando por algo en particular del texto. Para entenderse más fácil, todo lo que no es idea principal, tema o título son ideas secundarias en un texto. Un texto en general, bueno, esto depende de la extensión, pero los textos en general pueden limitarse a tratar una sola idea principal. Generalmente los textos, salvo los narrativos que pueden hacer mil cosas más, tratan acerca de un único texto, una única idea principal, perdón. Entonces, por aquí tenemos las preguntas por ideas secundarias. Tenemos las preguntas por las afirmaciones expuestas, por inferencias, por término, por relaciones y por incompatibilidad. Incompatibilidad. Entonces, vamos a ir viendo de a pocos cada una, ¿no? Entonces, empecemos. Ahí está. Tipos de preguntas, por interpretación y por extrapolación. Preguntas de interpretación, ya se dijo, preguntan por tema, por idea principal o por título. ¿Ok? Luego tenemos las preguntas de extrapolación, ¿no? Decía por acá, te piden realizar variantes al texto original, te sacan del texto original para poder inferir las respuestas. Paulos. Ok, preguntas de interpretación. Te preguntan por el tema. Ok, mira, las preguntas por el tema se pueden plantear de muchas maneras. Cada vez que el texto te enuncia las cosas de este modo, te está preguntando por el tema. Nota que no siempre utilizan la palabra tema. Acá sí, el tema es, ya está. Pero en la segunda están cambiando la palabra tema por la palabra asunto. El asunto del tema es, el asunto que trata el autor es. Tercer punto, el texto trata sobre. Cuarto punto, el autor expone un tema referido a, ¿no? Y hay muchas más formas, pero estas, digamos, ya nos dan una idea bastante clara de cómo se pregunta por un tema. Entonces vamos a conocer el texto. Dice, la osteoartrosis es una enfermedad articular degenerativa común en personas mayores de 60 años, en la que el cartílago articular se reblandece y desgasta. Ataca en especial las articulaciones sometidas a la presión causadas por algún peso excesivo. En las rodillas tenemos el líquido sinovial, sustancia que gracias a sus características viscosas y elásticas funciona como un amortiguador del peso corporal al caminar, saltar o correr, y que en los movimientos lentos lubrica y evita la fricción. Ajá. Aquí cabe recordar que hay un mal común, por ejemplo, en personas deportistas que de pronto se lesionan y tienen problemas en la rodilla. Y cuando tú les preguntas qué les pasó, dicen, es que se me salió el líquido de la rodilla. Cuando dicen eso, se están refiriendo
a este famoso líquido sinovial. Dice, sin embargo, una rodilla con osteoartrosis ya no tiene esa protección. Primero porque ya se derramó el líquido sinovial y segundo porque al quedar desprotegido el cartílago y los tejidos blandos, hay dolor y rigidez en la articulación. En México, a mediados de mayo, los laboratorios Novartis presentaron Symbisk, un nuevo tratamiento contra la osteoartrosis, que reduce el dolor y le devuelve la flexibilidad y el movimiento de la rodilla, y al mismo tiempo reactiva el funcionamiento metabólico de la articulación y la regeneración del líquido sinovial sano. Tiene una acción farmacológica gracias a que su principal componente, el hialuromano, es una sustancia presente en el organismo humano. Este texto ya es un poco antiguo, me da curiosidad saber si es que este medicamento en realidad fue desarrollado. Ah, mira, sí fue, mira. Ahí está. Es un inyectable, al parecer. Esta página, bademecum.es, es muy buena cuando, por ejemplo, un médico te recomienda una pastilla, una crema, y tú quieres saber qué cosa es. Entonces escribes el nombre del medicamento y ahí te aparecen cuáles son sus efectos y todo eso, ¿no? Aquí está, ¿no? En presentación Symbisk. Por aquí me tiene que decir, ya acá, bueno, son términos un poco más técnicos, yo no los entiendo mucho, la verdad. Acá dice para qué se usa, indicaciones y modo de empleo. Sustituye temporalmente y suplementa el líquido sinovial. Es eficaz en cualquier estadio de la patología articular, de problemas de las articulaciones. Es eficaz en este tipo de pacientes, etcétera, ¿no? Me dice las contraindicaciones, las advertencias, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá hago este paréntesis porque me parece importante, sobre todo en estos tiempos en que nos dicen, no, ese medicamento te hace mal, no lo tomes, o más bien, no, toma esto y a veces no sabemos, es útil tener este tipo de herramientas. Luego debes haber tomado de repente alguna vez cuando has estado malito un Panadol. Pues bueno, si tú lees en el Panadol, Panadol es en realidad paracetamol. Ese es el principio del paracetamol. Generalmente son comprimidos de 500 gramos, ¿no? Paracetamol de 500 o Panadol de 500. Entonces tú aquí, si me sale bien esta búsqueda, puedes acceder a los puntos más importantes de esto, ¿no? Entonces, ya, alertas. Si estás lactando o embarazada, pues no puedes tomar Panadol así nomás, tienes que consultar con tu médico. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Acá está. ¿Qué hace el paracetamol? Mecanismo de acción. Es analgésico, o sea, que calma el dolor. Y es antipirético, o sea, que baja la fiebre. Inhibe la síntesis, ya bueno, eso es otro nivel ya. Ya el consumidor original ya no tiene por qué saber esas cosas, ¿no? Y eso es para médicos. Indicaciones terapéuticas, oral o rectal. Ah, mire, eso yo no sabía. No sabía que por el recto también se podía tomar Panadol. Si tienes fiebre, si tienes cualquier etiología de intensidad leve o moderado, dolor moderado y fiebre a corto plazo. ¿Ya? Ok. Aquí tiene el modo de administración, las contraindicaciones, o sea, quienes no pueden tomar paracetamol. Los que son hipersensibles al paracetamol o a esta sustancia, clorhidrato de propacetamol. Si tienes insuficiencia hepatocelular grave, hepatitis vírica, si has tenido rectitis, anictis o rectorragia, etcétera. ¿Ok? Muy interesante la página de Bademecum. Ok, volviendo al punto, aquí me desvío un poquito. Entonces, nos han dado este texto sobre la osteoartrosis, ¿ya? Y finalmente nos están preguntando esto. ¿Cuál es el tema del texto? El tema del texto. Ojo, tema no es idea principal, tema tiene que ser muy breve y es solo una frase nominal. 2 o 3 palabras ya pueden ser un tema. Les pregunto entonces, amigos, de estas 5 opciones, ¿cuál dirían que es el tema?
Profe, Sí, Brian. no puedo ver la pantalla, solo puedo ver una parte de la pantalla. ¿Será un problema de mi teléfono o será de su computadora? ¿No puedes ver mi pantalla, dices? O sea, sí, sí puedo ver, pero solo una parte. No puedo ver la pantalla completa. Es A ver, vamos a probar si como si soy solo yo o hubiera si eres tocado. tú. Voy a A ver. dejar de compartir y voy a volver a compartir a ver si mejora. A ver, ahí he vuelto a compartir. ¿Cómo lo ves ahora? Sí, sí. Ahora sí se ve toda la pantalla, profe. Ya, perfecto. Ok, entonces habíamos planteado la pregunta de que a partir de este texto, ¿cuál sería entonces nuestro tema? Entre estas 5 opciones, ¿cuál sería nuestro tema? Osteoartrosis, la D, la osteoartrosis. Ajá, correcto. Todo lo que hemos leído trata acerca de la osteoartrosis, ¿no? Entonces, mira, en una clase anterior dimos como recomendación para encontrar el tema, porque no para todos es tan fácil ubicarlo, la estrategia de la repetición de sujetos, ¿ok? ¿Cómo es esto? Mira, ahorita te voy a mostrar. Ya, a ver, abrimos ahí. Ya, ahí lo estoy poniendo en grande para que esto quede más claro, ¿no? Entonces, mira, voy acá a garabatear. Primero, el texto empieza hablando de la osteoartrosis. Por ahí ya puedo tener una pista para entender mejor que el tema es este. ¿Ok? Luego, tengo que ver que la palabra osteoartrosis puede repetirse varias veces y o que todo lo que se dice gira alrededor de la osteoartrosis. Miren, en la segunda oración dice, ataca en especial, bla, bla, bla. Pero ese ataca en especial se está refiriendo también a la osteoartrosis. Ella es la que ataca en especial. Ok, tercera oración en las rodillas, tenemos el líquido sinovial, bla, 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 funciona como un amortiguador, luego ya. Esto es una antesala para entender la siguiente oración. Nos están diciendo lo que sucede cuando una rodilla tiene osteoartrosis. Para entender lo que es perder el líquido sinovial, es que primero nos han explicado qué cosa es el líquido sinovial. Ya está. Más abajo, luego seguimos. Hablan de un laboratorio, Novartis, que presenta al mundo un tratamiento contra la osteoartrosis. ¿Ok? Interesante. Entonces, como pueden ver, este es el término que más se repite. Y está claro que en todo momento estamos hablando de la osteoartrosis. Entonces, por ese motivo, Brian tiene razón cuando propone que aquí el tema principal es la osteoartrosis, definitivamente. Aquí el tema es el de acá. Y listo. Esta pregunta fue por tema. Ahora tratamos la idea principal. ¿Ok? Ya sabemos que la idea principal es diferente del tema. La idea principal es una idea, o sea, es una afirmación o negación, es una oración, tiene verbo, ¿de acuerdo? Una idea principal no puede ser la osteoartrosis. Una idea principal puede ser, por ejemplo, la osteoartrosis es una enfermedad degenerativa que ataca sobre todo a las rodillas, por decir algo, ¿ok? Entonces, una idea principal es un poco más extensa y tiene forma de oración, no solamente de frase nominal. Dice, formas de plantear las preguntas por la idea principal. La idea desarrollada es, ¿cuál es la afirmación principal del texto? El autor del texto pretende centralmente. La idea que mejor resume el texto es, y así por el estilo. Entonces, veamos este segundo texto.
Si hay algo en común entre los niños y los adolescentes, es que ninguno se escapa del consumismo. Así lo demuestra la encuesta Los niños y el consumo, donde a pesar de la crisis económica, los chicos, por ejemplo, ven la forma de renovar su vestuario y calzado en la primera oportunidad que les dan, ya sea una vez al mes, 16%, cada 3 meses, 23,5%, o semestralmente, 19,7%. Los adolescentes del estrato social alto son los mayores consumidores en potencia, ya que el 41,4%, como manifiestan, solo consumen importaciones de Estados Unidos, más no nacionales. Al momento de decidir qué comprar, el 16,8% de los adolescentes está influenciado por la publicidad y la moda. De esa manera, indica el estudio, 60 de cada 100 encuestados eventualmente cuentan con dinero suficiente para sus gastos, obteniendo en su mayoría eh, obteniéndolos debe ser, ¿no? Obteniéndolos en su mayoría de propinas o en el caso de los niños y adolescentes de provincias del trabajo, lo que les permite satisfacer gran parte de sus necesidades superficiales y de vanidad. Ujú. Interesante. A pesar de la crisis, dice, el vestuario, el calzado, perdón que he dormido poco ayer, el vestuario y el calzado son entonces aspectos, elementos importantes. Ok, no sé cómo se está dando la pandemia por ahí, por donde ustedes viven, pero al menos por acá, por Amazonas, igual por más pandemia que estemos, cuando hay que salir, y aún sabiendo que mucha gente perdió el trabajo y todo eso, pues la gente igual quiere salir bien vestida a la calle, ¿no? Debe ser también que como salimos tan poquito, las pocas veces que salimos, pues queremos vernos bien. Entonces, esto es interesante, ¿no? A pesar de estar en crisis económica, las personas se preocupan por el vestuario y por el calzado. Ahora, les cuento algo curioso también que salió como datos en la revista, en el periódico Gestión hace poco, este periódico especializado en empresa y en economía. Ustedes saben que el gobierno ha venido brindando una serie de bonos, ¿no? A los que han aportado a AFP, a las familias consideradas como más vulnerables, etcétera, ¿no? Se ha permitido, por ejemplo, el retiro de buena parte de lo que las personas que trabajamos hemos venido ahorrando en las AFP. Y nos han permitido retirar cantidades que en muchos casos pueden ser altas, ¿no? O sea, 2.000, 3.000, 4.000 soles, si es que tus aportes en los años que has venido trabajando los permitía. Y esto tenía una finalidad, o sea, esto es para apoyar a las personas que en este momento tienen muchas dificultades a causa de la pandemia. Sin embargo, ¿qué se ha podido evidenciar con las estadísticas en los centros comerciales? Que durante los meses que se entregaron los bonos, las ventas de televisores, de equipos de música, de celulares, de computadoras, se dispararon, crecieron muchísimo. Entonces, la lectura es sencilla. Durante esos meses, la gente que sacó un bono que supuestamente era para sobrevivir, lo usó para gastar en cosas que, como el texto llama, en necesidades superficiales y de vanidad. O sea, un celular puede ser entendible, te comunica. Necesitas internet en este tiempo porque si no la pasas mal, pues no puedes estudiar, no puedes trabajar, ¿no? Pero un televisor de 1.500 soles, ¿no? 60 pulgadas, de buena marca, tremendo. Alguien dirá, bueno, profe, la gente se aburre, o sea, sí, ¿no? Pero no para divertirte no necesitas comprarte un aparato de 2.000 soles necesariamente, ¿no? Entonces, es interesante porque este texto ya tiene por lo menos 12 años, 15 años. Y sin embargo, lo que estamos viendo ahorita con nuestra crisis actual, pues tranquilamente representa esto que estamos leyendo aquí. Bien, entonces, regresando al texto. Aquí lo que nos piden es
A partir de esta lectura que nos ha presentado datos, cifras, nos piden encontrar una posible idea principal. Ya, a ver, ¿cuál de estas 5 alternativas consideran que puede ser la idea principal? La profesor. Judith me dice que la A, el consumismo en los niños y adolescentes. Judith, el consumismo a secas sería un excelente tema. El consumismo en los niños y adolescentes, como tú me propones, sería un excelente título. Estaría muy bien. Pero cuando hablamos de idea principal, siempre tenemos que dar como respuesta una oración que tenga verbo. Si se fijan bien, en estas 5 alternativas no hay mucho de dónde escoger. Solamente hay una alternativa que es, en efecto, una oración. ¿Cuál es esa alternativa? Estoy entre la C y la D. Ajá. La D, en cuanto a forma, es muy parecida a la que tienes, a la que me señalaste en un principio. La C que has mencionado es la respuesta correcta. Para entenderlo mejor, también lo voy a llevar acá a la pizarrita. Y miren pues, hay algo completamente diferente en la C. En la A, en la E, perdón, A, B, D y E, no hay verbo. Por lo tanto, esta no es una oración. Esta tampoco es una oración. Esta tampoco y esta tampoco. La única que es oración es la C. El consumismo es un aspecto común entre niños y adolescentes. Estoy haciendo una afirmación. ¿Cómo lo demuestro? Porque tú me puedes decir no. Si yo digo el consumismo es un aspecto común entre niños y adolescentes, tú me puedes decir no, te estás equivocando, eso no es así. O puedes decirme sí, tienes razón, eso es así. Eso que acabo de decir no lo puedes hacer con ninguna de las demás. Por ejemplo, el consumismo en los niños y adolescentes. No, es mentira, ya. ¿Qué es mentira? Que el consumismo en los niños, ya, pero ¿qué pues? O sea, ¿qué es lo falso de lo que estoy diciendo? No se puede determinar. Yo acá lo voy a marcar solamente para que lo vean mejor. Concentrémonos en la A. En la A, yo no estoy diciendo que los niños y adolescentes consuman mucho o poco. No los estoy relacionando de ninguna manera. No estoy diciendo nada sobre eso. Decir el consumismo en los niños y adolescentes es como decir el perro o decir el gato. No estoy diciendo nada sobre ellos, solamente los menciono. Entonces, en la C, yo sí estoy afirmando. Usemos ese truco cuando tengamos dudas en el reconocimiento de la idea principal. Cuando tengamos dudas sobre si algo es oración o no es oración. De acuerdo que de eso se trata. Entonces, si es oración, cuando yo digo el gato está triste. Otra vez, ¿por qué es una oración? Porque yo puedo decir no. ¿El gato está triste? No, no está triste, está echado, ¿no? O está contento, o está en celo, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Esa negación que estoy haciendo solo la puedo hacer con oraciones. Compara, compara. El hombre amable. El hombre amable. No, no qué. Ah, es que no es amable. Ya, pero yo no he dicho que el hombre es amable. Si yo hubiera dicho el hombre es amable, ahí sí tú me puedes decir el hombre no es amable. Pero ahí no. Ahí estoy dando un adjetivo a mi frase, nada más. Por esto que acabamos de explicar, es que Judith tiene razón cuando me indica que la respuesta correcta es la C de casa. De todas las alternativas, solamente esta es oración. Las demás no son oraciones. Y ahora seguimos con las preguntas por el título, ¿no?
acá viene el aprendizaje de lo que veíamos hace un ratito también. El título. Dice, el título de un texto debe incluir el resumen de toda la información importante contenida en la lectura. Debe ser una expresión clara, concisa y debe contener el tema. Por eso es que yo le decía a Judith que en el texto de arriba, esta alternativa sería la mejor, porque el texto nos habla de consumismo, sí. El tema es el consumismo. Todo el texto me habla del consumismo. El tema es el consumismo. Pero ya cuando nos piden un título, yo ese tema lo tengo que relacionar con el aspecto que trata. El texto no está calificando al consumismo, no le está diciendo si es bueno o si es malo. Lo que el texto está haciendo es indicar cómo es ese consumismo tanto en niños como en adolescentes. Entonces, un buen título es el consumismo en los niños y adolescentes. También podría ser el consumismo, los niños y los adolescentes. También podría ser los niños y adolescentes consumistas o los niños y adolescentes en el consumismo. Ninguna de las alternativas que acabo de decir es una oración. Todas son frases. Y esas frases son las que nos sirven como títulos de texto. Ok. Pasamos a otro punto del material, que es las preguntas por su particularidad. Aquí, como veíamos en el esquema inicial, nos van a realizar preguntas sobre los aspectos secundarios del texto. Dice, con este tipo de interrogantes se busca medir la comprensión de las ideas que complementan, precisan o especifican la información principal. Dice, pregunta por afirmación expuesta, textual y equivalente, preguntas por inferencias, preguntas por término o locución, preguntas por relaciones y preguntas por incompatibilidad. Entonces, el primer punto son las preguntas por afirmación expuesta, textual y equivalente. Dice, las preguntas por afirmaciones expuestas se pueden plantear de modo tal que evalúan una respuesta de carácter textual o equivalente. Una pregunta por la afirmación expuesta será textual cuando lo presentado en la opción resulte literal o a lo propuesto en el texto, incluso manejando los mismos términos, y será equivalente cuando lo expresado en la opción y lo planteado en el texto coincidan en el mensaje, a pesar de no haberse manejado las mismas expresiones. Resumen. Una pregunta textual te pide que le digas las cosas exactamente como las puso el texto. Una pregunta equivalente es en donde te piden el mismo mensaje, pero con algunas palabras cambiadas. ¿De acuerdo? Miremos un ejemplo sencillo. Si en un texto me indican que José Luis está jugando con una pelota al fútbol, una pregunta textual podría ser, ¿con qué está jugando José Luis? Entonces, en la respuesta viene la diferenciación, porque si yo doy como respuesta, está jugando con una pelota, mi respuesta es textual. Pero si yo digo, está jugando con un balón, entonces mi respuesta ya no es textual. Mi respuesta es equivalente, porque estoy dando las mismas ideas, pero estoy cambiando las palabras. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a probarlo con el texto. Texto 3. El agua representa el 60% en peso del cuerpo humano. Encontramos un tercio de la misma extracelularmente y los 2/3 restantes en el interior de la célula. Como agua libre, agua combinada, agua estructural.
En los seres vivientes existe una verdadera corriente de agua que pasa a través del cuerpo y que constituye el medio imprescindible para que se puedan realizar las reacciones organobiológicas, interviniendo en las diversas etapas del metabolismo. En particular, el metabolismo propio del agua como agente físico o físico-químico está estrechamente ligado al de las sales minerales, ya que la mineralización del agua de una determinada región condiciona la mineralización del organismo y la de los alimentos. En efecto, los seres vivientes no consumen agua químicamente pura, ya que de lo que disponen es de agua natural, lo cual es una solución de numerosas sustancias más o menos concentradas en el agua. Estas aportan propiedades particulares, tanto favorables como desfavorables. La biología del agua se ocupa del estudio de los microorganismos presentes en la misma, bacterias, hongos, algas, y en general de todas las plantas y animales que en su seno pueden condicionar su vida en uno u otro sentido. Ok, entonces, aquí tenemos un tema claro, agua. El texto está plagado, está lleno de referencias al agua y de menciones al agua. No hay duda, el tema principal es entonces el agua. Ahora, no me están pidiendo tema, me dicen preguntas por afirmación expuesta en su forma textual. Los seres vivientes, dice, no consumen agua físicamente, consumen agua químicamente, no consumen agua químicamente, no consumen agua químicamente pura, consumen agua químicamente. ¿Cuál sería para ti la respuesta? Judith. La A, o no. No consumen agua físicamente. A ver. Lo que dice el texto es que los seres vivientes no consumen agua químicamente pura. No dice que no la consumamos físicamente. De hecho, coger un vaso de agua, llenarlo y tomar es un acto físico. Y de esa manera es que con nosotros, ¿cómo se llama? Consumimos el agua. Entonces, acá te están preguntando por la afirmación verdadera. ¿Qué de lo que está aquí es verdad? Entonces la D puede. Ajá, a ver, dice, no consumen agua químicamente pura. Y el texto dice que no consumen agua químicamente pura. Perfecto. Exactamente lo que tú has dicho es lo que el texto dice. Por eso es que tu respuesta es textual, porque el texto lo dice así igualito como tú lo has dicho. Vamos con la segunda. El metabolismo del agua se encuentra ligado al de, ya veamos en qué parte del texto nos habla de el metabolismo del agua. A ver, ubícame en qué parte, en qué párrafo me hablan del metabolismo del agua. En el segundo párrafo. El segundo párrafo es este de aquí. No, en el tercero, profesor. Ay. Muy bien, acá me habla del metabolismo y acá me habla del agua. Entonces, ¿qué dice? El metabolismo propio del agua como agente físico físico-químico está estrechamente ligado al de las sales minerales. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Al toque más.
¿Lo ubicaste? A ver, las bacterias y las minerales se encuentran ligado al. A ver si vuelves a leer el texto que está aquí. Ahí está. Acá nomás está la respuesta. Entonces al de las sales minerales. Correcto, Mm, correcto. Ahí dice, ve, el metabolismo del agua se encuentra ligado al de las sales minerales. El texto así, igualito lo dice. Muy bien. Ahora, preguntas por afirmación expuesta en su forma equivalente. Acá también me van a pedir que yo responda con lo que está en el texto, pero no con las mismas palabras. Van a cambiarme, perdón, un poquito las palabras. Dice, el agua se encuentra en el cuerpo humano fundamentalmente de modo, dice, extracelular, químico, físico, intracelular, biológico. Ya, vamos a ver. ¿Dónde dicen, dónde nos hablan del agua? Ahí está, mira, en el primer párrafo, ve. Ahí está la respuesta. A ver, revísame esas dos líneas y cuando te sientas lista, me dices para bajar a la pregunta. ya la revisé, profesor. Ya, muy bien, Judith. A ver, vamos a la pregunta. Ahí está. ¿Cuál sería tu respuesta? La La A, extracelular. A ver, dice, el agua se encuentra en el cuerpo humano, fundamentalmente de modo, o sea, ¿de qué manera hay más agua dentro del cuerpo humano? Con esto es, extracelularmente dijo en el texto. a ver, ya mira, vamos a contrastarlos así, solamente para asegurarnos de que no estamos metiendo la pata. Mira, los voy a llevar a la pizarrita, el fragmento y la pregunta. Ahí está. Y ahí está la pregunta. Vamos para allá. Ya, mira, ahí está la pregunta y ahí está el texto. Uy. Ya. A ver, dice que hay 1/3 de agua extracelularmente y hay 2/3 dentro de las células, ¿cierto? 1/3 es menos que 2/3. Y la pregunta es, ¿el agua se encuentra en el cuerpo humano fundamentalmente de modo? Si yo respondiera textualmente, diría que está en el interior de la célula. Hay más agua dentro de las células que fuera de las células. ¿Qué alternativa de las que están acá me dice eso, pero con otras palabras? eh, la E. Claro, extracelular fuera de la célula. Extra es fuera de. Intra es dentro de. Intracelular dentro de la célula. Ah, Entonces, ya entendí. ajá, ahora sí tenemos, uy, tenemos la respuesta correcta. Muy bien. Y la última pregunta equivalente dice,
Las sustancias aportan propiedades extremadamente raras, solo favorables, poco características, de valor heterogéneo, meramente desfavorables. Ya, ¿dónde, Michi, me hablan de las sustancias? ¿En qué parte del texto me hablaban de las sustancias? A ver. En el cuarto párrafo. Aquí. Ah, ya, correcto. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Ahora sí de frente. Vamos a llevar este fragmento para acá. Y también te voy a llevar la pregunta. Vamos con la pregunta. Loco. Vamos ahí. Ya. Ahí está tu pregunta. Espérame. Ya. Y ahí está el texto. ¿Cuál es entonces la respuesta? Ahí está. B. Ajá, ya. ¿Qué es lo que tú entiendes con eso de valor heterogéneo? Judith. Am, no sé, profesor, es que como que se me hace eh, heterogéneo. Me olvidé qué significaba. Ujú. Ya. A ver. Heterogéneo es lo contrario de homogéneo. Homo significa igual. Hetero significa genio. Hetero significa diferente. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que la gaseosa y la cerveza hasta cierto punto son sustancias homogéneas, porque las dos pues son un poco consistentes y las dos tienen gas. O sea, son sustancias semejantes, parecidas. En cambio, yo te puedo decir que el agua y el aceite son sustancias heterogéneas. No se mezclan, tienen sabores diferentes, sus texturas son distintas, una se pega a la mano, la otra no se pega a la mano y así. Entonces, el texto me dice que el agua tiene estas sustancias y sobre las sustancias me dice que aportan propiedades que son favorables, pero también pueden ser desfavorables. O sea, son las dos cosas. Son entonces condiciones diversas, diferentes, heterogéneas. Entonces tu respuesta aquí es correcta. Yo no puedo decir que sus propiedades son raras. El texto no lo dice ni tampoco me lo da a entender. Que son solo favorables sería mentira, porque el texto también me dice que son desfavorables. Me dicen poco características, tampoco lo dice el texto. Meramente desfavorables también sería mentir, porque el texto me indica que también son favorables. Entonces, lo que tú dices de valor heterogéneo es mucho más exacto y correcto. Ya está. Luego vienen las preguntas inferenciales. A ver, hoy nos vamos a quedar en la revisión de algunas preguntas inferenciales para luego terminar en la siguiente clase. Hay que decir
que las preguntas que hemos visto hasta ahorita, las preguntas equivalentes y las textuales, son las más sencillas, son las más fáciles, porque para responderlas solamente tenemos que fijarnos y regresar a revisar algunas partecitas del texto. Encontramos la información y ya está. En cambio, las preguntas inferenciales son aquellas que no nos preguntan por cosas que están escritas en el texto, sino por cuestiones que podemos deducir a partir de lo que está en el texto. ¿De acuerdo? Entonces, si un texto me habla de una persona que ha ido a la playa y que pasa 4 horas bajo el sol y no se ha puesto bloqueador, ¿de acuerdo? Una pregunta textual me preguntará, pues, ¿qué no se puso el personaje? Y mi respuesta será bloqueador. Una pregunta textual será, ¿dónde está el personaje? Y mi respuesta será, en la playa. En cambio, en una pregunta por inferencia podrían preguntarme, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será la consecuencia de la visita a la playa para el personaje? Entonces ahí yo tendré que decir que, por ejemplo, se va a insolar, le va a dar una insolación o le va a arder mucho el cuerpo, etcétera. Ese tipo de respuestas son las que me piden con las preguntas por inferencia. ¿Cómo se puede preguntar por inferencia? Dice, del texto se infiere, es la más directa, del texto se deduce, del texto se colige, del texto se deriva o tácitamente se entiende que. Entonces ahí tengo varias formas de realizar preguntas de tipo inferencial. Vamos a ver. El texto es interesante, nos habla acerca de los anticonceptivos. Veamos. A la par con el desarrollo de los anticonceptivos, la segunda mitad del siglo que acaba ha visto un desarrollo permanente de las tecnologías reproductivas. Ah, interesante. En 1977, dos médicos británicos, los doctores Steptoe y Edwards, consiguieron la primera fertilización in vitro fuera del útero, extrayendo un óvulo de una mujer, exponiéndolo a millones de espermatozoides del marido. En 2 días, el huevo había sido fertilizado y el óvulo vuelto a implantar en el útero. Actualmente hay más de 300,000 niños concebidos por este método, por madres que de otro modo serían estériles. Esto es muy interesante, ¿no? Porque así como hay personas que que se vuelven locas y se enteran de que van a tener un hijo, hay muchas personas que se mueren por tener hijos y que no pueden hacerlo porque la naturaleza no los favoreció y son estériles. Por ejemplo, hay hombres que tienen muy poca producción de espermatozoides. O sea, producen pero poquitos. Y para que un hombre pueda fecundar un óvulo, necesita producir millones de espermatozoides en cada inseminación, en cada eyaculación. Entonces, si tú no tienes millones de espermatozoides y no tienes pues solamente unas docenas o unos cientos, entonces tus probabilidades de que tu esposa o tu pareja quede embarazada son muy difíciles. Entonces, así nomás al natural no puedes tener hijos. Entonces, por eso es que estos doctores fueron los pioneros en inventar eh, la fertilización in vitro para humanos. Ya se hacía desde hace varios años para animales, pero para humanos nunca se había hecho. Entonces, ¿cómo hacen eso? Toman un óvulo fértil de la mujer que quiere quedar embarazada y reúnen muchos espermatozoides del varón. Y lo que hacen es forzar la fertilización, ¿no? O sea, como que en lugar de que sea de manera natural, los sacan, los llevan a un laboratorio y en el laboratorio, bajo situación controlada, lo que hacen es obligar prácticamente a uno de esos espermatozoides a ingresar dentro del óvulo. Entonces, de esta manera, estas parejas que antes no podían tener hijos, pues pueden tener los hijos, ¿no? Es un proceso, por cierto, largo y caro, ¿no? Las clínicas de fertilidad
son tremendas. Entonces, qué curioso, ¿no? Para las personas que sí quieren tener hijos, pues, y tienen estos problemas, puede costarles 20,000, 25,000, 30,000 soles, ¿no? El pagar, el lograr el sueño de tener un hijo. Ok, la información nos dice que hoy por hoy, y este texto es de hace 10 años por lo menos, hay más de 300,000 niños concebidos por este método, la fertilización in vitro. A la tecnología de fertilización in vitro, IVF, ha seguido otro avance importante desarrollado hace 7 años. Como es sabido, en una concepción normal se requieren decenas de millones de espermatozoides, lo que te contaba. De modo que un hombre que produce solo un par de millones resulta funcionalmente estéril. Los doctores belgas, bueno, esos doctores, está difícil pronunciar su apellido, lograron fertilizar un óvulo humano inyectándole directamente un solo espermatozoide para reimplantar luego el óvulo fertilizado en el útero. Este método, llamado inyección intracitoplásmica del espermatozoide, ya ha sido aplicado en más de 10,000 casos de hombres estériles, que trajeron como resultados embarazos que produjeron niños sanos. Todas estas técnicas estarán disponibles en los países desarrollados, donde el 20% de la población tiene más de 60 años. Tú sabes que para una mujer tener más de 40 años ya es considerada edad de riesgo para el embarazo. Cuando una mujer pasa de los 40 o 45 años y queda embarazada, muchas veces pierde al bebito o los bebitos que tiene nacen con algún problema o ella misma sufre mucho durante el embarazo. Es como si el cuerpo ya no estuviera tan dispuesto a recibir un embarazo. Y en el caso de los varones, pues después de los 50, 60 años ya vienen algunos problemas de infertilidad y en algunos casos incluso de impotencia, ¿no? O sea, de imposibilitarlos para tener alguna relación sexual o algún hijo. Ok, dice, así, mientras en los países desarrollados se perfeccionan los métodos de concepción artificial, los países pobres, la mayor parte del mundo, enfrenta el problema inverso. Obviamente, pues, ¿cuál es? Ah, mira, justamente eso pregunta este texto. Del texto se deduce que uno de los problemas que enfrentan los países pobres es, mira qué bonita pregunta, mira qué bonita pregunta. Acá el texto te dice que todas estas técnicas de fertilización se están desarrollando en los países desarrollados. ¿Ok? Y dice, la mayor parte del mundo enfrenta el problema inverso. Los países pobres enfrentan el problema inverso. ¿Y qué te dice la pregunta? Se deduce que uno de los problemas que enfrentan los países pobres, ¿cuál es? Ahí viene lo simpático, Judith. El texto no te ha dicho cuál es el problema inverso, pero leyéndolo bien, uno puede al toque deducir cuál es ese problema inverso. A ver, lúcete. ¿Qué responderías aquí?
La E, profesor. Ya, dice, el problema entonces es el alto porcentaje de población adulta que tienen. Ya, a ver, volvemos a leer el problema, dice. En los países desarrollados se perfeccionan los métodos de concepción artificial. O sea, los países desarrollados perfeccionan los métodos para que las personas puedan tener hijos. ¿Por qué? Porque su población es muy grande, es gente ya vieja en muchos casos, y entonces no pueden tener hijos de manera natural. Entonces, ¿qué hacen? Perfeccionan las técnicas para tener hijos. Ahora, en los países pobres, sí o no que más bien tenemos el otro problema. La gente tiene hijos sin querer. O sea, dos adolescentes tienen relaciones, no se cuidan, tienen un hijo, ¿no? Una pareja de esposos, les falló el método, tienen un hijo. Entonces, si el problema de los europeos, de los países desarrollados es que no pueden tener hijos, aquí el problema pasa porque nosotros tenemos muchos hijos. Entonces, si ellos perfeccionan sus métodos para tenerlos, el problema inverso sería desarrollar métodos para, complete usted la frase. ¿Cómo dijo? Es que no lo entendí. Si el problema en Europa es hacer métodos para tener muchos más hijos, el problema inverso sería desarrollar métodos para más hijos. ¿Qué le falta a esa última oración? Perfeccionar y difundir los sistemas anticonceptivos. Así es, así es. Ese es el problema de los países pobres, que tienen demasiados hijos. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es lo que tú acabas de decir, perfeccionar y difundir los sistemas anticonceptivos. Eh, Muy bien, Judith. Esa es entonces la respuesta de aquí. Ok, hemos avanzado bastante, entonces por hoy nos vamos a quedar aquí. La siguiente clase, nosotros tenemos igual una clase el día sábado, que es de redacción y de plan lector. Solemos leer un texto narrativo más largo, lo comentamos, lo platicamos un poquito. El siguiente lunes tenemos clase de letras y el siguiente miércoles, que nos corresponde también razonamiento verbal, continuamos trabajando este material, este separato. ¿Ok? Yo la voy a poner en el grupo, igual para que la tengas, si es que la quieres ir revisando antes. Y nos vemos entonces ya la siguiente clase. Muchas gracias, Judith, por estar aquí. Gracias a los hasta que luego, estuvieron profesor. también. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profesor.